Ya con la Constitución consolidada, vamos a hacer un ejercicio que llama el ejercicio electoral. Propusieron a Bolívar para ser presidente. Bolívar era el presidente nombrado en Santo Tomás de Angostura. En ese ejercicio salió Bolívar presidente electo de la República. Nariño fue postulado para que fuera vicepresidente. Santander fue postulado para que fuera vicepresidente. O sea, los dos grandes exponentes de la historia granadina. Y Santander ganó las elecciones. Después de 7 debates, acá en esta sacristía, bajo esta cúpula del templo parroquial, Santander ganó las elecciones. Entonces ya tenemos presidente electo, vicepresidente electo, se les comunica al Libertador, Bolívar se viene, Santander se viene, llegan a estas tierras y el 3 de octubre de 1821 se posesionan en sus respectivos cargos, presidente y vicepresidente. Siempre nos han hecho creer que en este recinto fue donde se firmó la Constitución de 1821. Pero, ¿realmente fue en este lugar? ¿O esto es simplemente un monumento para honrar tan maravilloso hecho? Este templo no es el original, no es en el cual se reunieron los diputados. Exactamente la estructura no es. Es muy fácil de confundirse pensando que en estas piedras estuvo el eco de los diputados del Congreso Constituyente. Resulta que no. Pero ¿qué pasó entonces con el antiguo templo de 2 torres? Alguna torre en algún momento en 1749 fue destruido por un rayo y luego para la época del Congreso ya esta estructura de 2 torres no estaba. ¿Qué pasó con ella? No se nos olvide que toda esta zona fue destrozada por el terremoto de Cúcuta. Cuando el terremoto de Cúcuta en 1875, el 18 de mayo, la iglesia de la Virgen del Rosario, que quedaba aquí, quedó en ruinas. Entonces, mucho después, dijeron, aquí quedó el sitio, era un patio lleno de malezas y abandonado. Llegó un cura, apellido Lizardo, que dijo, vamos a construir aquí un templo que sea la memoria de lo que está sucediendo. Para el año de 1885, el presbítero de origen venezolano, había nacido en Maracaibo, Manuel María Lizardo Peña, es trasladado a Villa del Rosario y lo primero que pregunta es ¿dónde fue el templo histórico? ¿Dónde fue el famoso templo donde se reunieron los diputados y donde nació Colombia desde la legalidad, desde el constitucionalismo? Entonces le señalan y él cree que es necesario hacer algo más que una columna representativa. Y él dice que qué mejor monumento que la casa de Dios, que lo que hay que hacer es una iglesia, que lo que hay que hacer es un gran templo. Entonces, teniendo en cuenta sus estudios, sus amplias lecturas y su experiencia como constructor, toma los planos, se dice que se inspira en los planos de la catedral, de la basílica, de la Casa Santa de Loreto, a orillas del Adriático. Y si nosotros somos curiosos y miramos la Casa Santa de Loreto, la cúpula, se parece muchísimo a esta hermosa media naranja que tenemos aquí. Y es histórico porque este sí fue el lugar, el punto donde se realizó el magnánimo Congreso Constituyente de Colombia. La Bagatela fue el primer periódico de Colombia
y aunque el lugar donde nos encontramos lleva el mismo nombre, no fue aquí donde funcionó. Sin embargo, esta casa tiene un valor histórico muy grande para Colombia. El Museo Casa La Bagatela es la primera casa constitucional del país. Históricamente el nombre se le otorgó porque el tendero que habitó aquí alguna vez era conocedor de la historia que albergaba este recinto y decidió ponerle La Bagatela en honor al diario que fundó el precursor Antonio Nariño, y ese diario fue un referente para que la casa se quedara con el nombre que hoy la conocemos como Bagatela. Una de las casas donde habitaba una familia era la que queda en el frente aquí de este templo. Y allá se hospedaron algunos, entre esos Antonio Nariño. Para no caminar mucho, porque no era más sino atravesar el camino, atravesaban el camino y llegaban a la iglesia. Allí fueron la mayoría de sesiones, porque lo que sucedió aquí en la sacristía fue la instalación y algunas sesiones, pero todos no cabían allí y habían diferentes mesas de trabajo, y Senado y Cámara se reunieron, primero y segundo piso, en esa casa colonial que hoy conocemos como La Bagatela, porque posteriormente se le quiso dar ese nombre sabiéndose que allí se hospedó Antonio Nariño. Entonces dijeron, como Antonio Nariño fue el fundador del periódico La Bagatela, pues llamemos entonces aquí también La Bagatela. Después, aficionado como era a las imprentas, cuando él estuvo aquí en el Congreso y vivió ahí en lo que hoy se conoce como La Bagatela, él vivió ahí, él se trajo de Santa Fe de Bogotá, se trajo una máquina esa, una impresora, y ahí en esa impresora le dio vida impresa a la Constitución, a la primera Constitución. La imprimieron, él la imprimió en La Bagatela. La historia cuenta que la casa en sus inicios y originalmente fue de 2 pisos. En el primer piso funcionaba como vivienda y en el segundo piso era una escuelita de niñas. Entonces, como les comentaba anteriormente, el tendero que conocía de esa historia decidió ponerle La Bagatela porque aquí habitaron esos diputados que fueron los que presidieron esa instalación de ese congreso. Primero Juan Germán Rocio, luego Luis Fernando Azuela y por último, a la muerte de estas 2 personas, Antonio Nariño como el principal protagonista de este gran acontecimiento aquí en esta casa y en nuestro municipio. Era un negocio, era una casa comercial, y lo pusieron La Bagatela para recordar o hacer alusión al hecho de que Antonio Nariño fundó ese periódico tan recordado, La Bagatela, que quiere decir poca cosa. Una bagatela es algo poca cosa, sin importancia. Entonces lo que estaba escrito ahí, y usted iba a discutir, pues ¿para qué discute si eso se llama La Bagatela? Es algo sin importancia.